Bien, y estamos de vuelta con uno de los primeros invitados de todos los que nombramos hoy. Estamos con Nico Silbert, que es director creativo de Boogeyman Media, además de muchas otras cosas que hace, pero como dijimos, estamos tratando de hablar un poco de oficios o tareas relacionadas al cine que no son necesariamente las más conocidas o las que con quienes solemos hablar. Entonces aprovechamos que no solo dirige, sino que también hace otras cositas relacionadas con la difusión, por ejemplo, de las películas, y para eso lo hemos invitado. Nico, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Gracias por invitar. No, por favor. Contento de estar acá. Gracias por venir. Sí, ¿sabes qué? En su momento yo había visto la película Los Payasos y me acuerdo que el afiche me había gustado mucho y en su momento, cuando se estrenó, había preguntado quién hizo el afiche. Y desde ahí quedó como ese dato circulando como en el aire y nunca terminó siendo nada hasta el día de hoy, en donde, bueno, podemos concretar por ahí, hablar de algo más, que es el afiche de Los Payasos, pero que tiene que ver un poco con eso. Pero ya vamos a llegar a la ficha de Los Payasos. Vamos a ir un poco más para atrás, que tiene que ver con un poco con tu vínculo con el cine y tus inicios en el cine, porque, bueno, haces más de una cosa en lo que es el cine. Escribir, dirigir, esto también, campañas. Digo, ¿cuándo empieza todo eso? Mira, en la infancia, viste, como todo. Mi padre era muy fan del cine, siempre le gustó mucho el cine y yo iba mucho al cine con él, de chico, y era como una especie de ceremonia muy, muy de nuestro vínculo. Bueno, como mucha gente, ¿no? Que está en este medio, que empezó, obviamente, de la mano de algún padre seguro. Y ya de chico me gustaba mucho el momento de ver las colas de las películas. Había algo ahí de la adelante, que en ese momento, estoy hablando del año de los 80, digamos, la única forma de enterarte de estas cosas era en el cine, digamos, porque ni siquiera había casi una pauta televisiva de estreno, o muy poquita. Obviamente no había cable, no había internet, no había nada. Entonces, las colas del cine era el momento donde uno descubría lo que venía más adelante. Y me encantaba. Y después me encantaba mucho ver también en las halls los pósters de las películas que se iban a venir. Y además en esa época, uno en las puertas de los cines tenía como fotos, como frames de las películas que estaban adentro. Entonces tenías el póster y tenías como unos frames. Y bueno, todo ese mundo visual y de estimulante, de estimulación del cine me fascinaba. Entonces a partir de ahí, bueno, decidí dedicarme al cine, o por lo menos flashé con que quería hacer cine, con que quería dirigir cine. Y mi papá siempre trabajó en publicidad. Él trabajó en agencias de publicidad en los 70, en los 80. Entonces, no sé, había algo ahí con la comunicación que ya estaba también dado, y la computadora y qué sé yo. Y después yo fui al secundario, fui a la ORT, a la carrera de medios, que fue como mi primer paso en el mundo audiovisual. Y bueno, como yo estuve en contacto con computadoras de muy chico, porque mi papá traía algunas computadoras de la oficina, qué sé yo, siempre fui un poco el del Photoshop y el de las animaciones, ¿viste? Mirá lo que hace este pibe, ¿no? Sí. Y tenía póster de cine en mi cuarto, obviamente. Y fui a estudiar a la Universidad del Cine. Me anoté en la carrera de dirección de la Universidad del Cine. Pero siempre en paralelo yo fundé Boogeyman Media, que es mi estudio. Entonces en la facultad yo era el pibe que hacía las tapas de los VHS, de los cortos de mis amigos, de mis conocidos, mis compañeros, muchos de ellos que ahora son grandes personalidades de la industria. Y bueno, medio que arrancó por ahí. Entonces después esos mismos directores o esos mismos productores o compañeros míos empezaron a hacer largometrajes. Y entonces, bueno, me llamaban a mí. Yo tenía una escuela visual muy americana del póster y de todo eso, porque es lo que había mamado. Y porque además en ese momento, acá en la Argentina, no había una industrialización de la comunicación, tampoco del cine. Claro. Entonces medio que yo crecí en la etapa del nuevo cine argentino, digamos, ¿no? Contra Pero, con Villegas, con Cifrón. Entonces
medio que eso me vinculó un poco a hacer, como era el pibe que hacía eso, después fui el pibe que les hacía los pósters de los afiches. Y bueno, y a partir de ahí la bola empezó a avanzar y hoy en día somos un estudio que hacemos tanto la parte, en el pitch de venta, lo que decimos es que hacemos la parte gráfica y la parte audiovisual. O sea, hacemos los pósters y hacemos los trailers de las películas. Entonces somos uno de los pocos estudios de Latinoamérica, y creo que también en el mundo, digo, que uno puede resolver todo en un mismo lugar. Y además soy un director de cine, entonces no es que es un estudio de diseño que hacía, no sé, brochures de abogados y que hace póster de cine. Es gente que entró al diseño desde el cine y que le gusta el cine. Ya está linkeado. Exacto. Sí. Entonces hay algo ahí que bueno, que yo puedo dialogar con esta gente, puedo entender, puedo dialogar, tengo referencias y bueno. Y a partir de ahí medio que se armó el camino. Claro, también hablar el mismo lenguaje, ¿no? O sea, Totalmente. Conocer por ahí más en profundidad el lenguaje del cine hace que no solamente desde lo visual, sino que tengas otro enfoque por ahí a la hora de encarar, aparte, todas las piezas, como decís, porque no es solamente hacer la visual. Exacto, porque además, y con esto no sé si me adelanto alguna pregunta, pero No hay problema, te damos permiso. Gracias. Sí. Obviamente que nosotros tenemos una desventaja en presupuesto grande con la industria americana o española, lo que sea. Pero a la hora de comunicar, o sea, las condiciones son medio las mismas, porque todos usan un Photoshop y todos usan una edición para hacer un tráiler. Después está la inversión que uno puede hacer en cantidad de impresiones y de vía pública, lo que sea. Pero la verdad, que lo que yo siempre digo es tipo el póster de Listorti, de Socios por Accidente, no tiene por qué verse en escala con el presupuesto que tiene Socios por Accidente. Porque es una foto y un Photoshop y un diseño. Entonces, cuando uno entiende eso y empezamos a trabajar con las productoras a que entiendan eso, porque además hay que empezar a pensar todo esto desde el proceso creativo de una película. No es que hay que terminar la película y después decir, bueno, vamos a vender la película. No. Cuanto vos más estás involucrado en el proceso desde el guión, que es cuando nosotros generalmente entramos, capitalizás mucho mejor la experiencia del rodaje, podés decidir planos especialmente para el tráiler, obviamente fotos, las fotos de las locaciones, las fotos de los actores. O sea, hay todo un proceso, entender el mood de la película. Bueno, hay todo un proceso que cuanto antes arranca, mejor. Pero después la inversión es la misma, ¿no? Entonces la gente a la hora de elegir entre la película de Ben Stiller y la película de Listorti, bueno, le estás dando por lo menos una entrada visual mucho más empatada, ¿no? Empatada, Claro. totalmente. Y eso me parece que está bueno para democratizar un poco la No entrada. le gustaba la palabra. Sí, pero... digo, democratizar un poco la entrada del público claro. a esta gente. Porque además como que arrancamos con... Miren todas las cosas que tenía para decir sobre esto. ¿Viste? Como Pensabas que no, sí. pero tenías. No, pero como arrancamos con el nuevo... Porque también me acuerdo arrancó Cifrón, arrancó Trapero, Caetano, digamos. El cine empezó en Argentina en los comienzos del 2000 a acercarse al público a través de realizadores con una mirada, ¿no? Entonces, no era el cine... O sea, también estaba Lucrecia Martel, había mucha gente, obviamente, digo, pero había cierta rama que hacía que el cine argentino no era tipo solamente para festivales y que no lo entendía nadie, que era búlico, de no sé qué. Había un cine argentino que podía ser comercial, ¿entendés? Claro. Entonces, estaba bueno darle a ese cine argentino unas herramientas para que la gente pierda el miedo también. Porque a veces una película se cae al tacho porque el afiche es malísimo, ¿entendés? Y la película es hermosa. Y hicieron un fotograma y lo escalaron y lo pusieron en una tipografía que no se lee, no sé qué. Claro. Y es que te estás tirando al bombo solo, ¿no? Bueno, Totalmente. y a partir de esto que vos decías, ¿no? Y también mencionabas un poco cómo es el proceso creativo, ¿qué es lo que tiene que tener, por ejemplo, un póster para que refleje, digamos, esa identidad de la película y a la vez venda? Porque es uno de los principales objetivos, ¿no? Bueno, depende de la película, obviamente, porque hay que ver cuál es el elemento que hay que resaltar. Digamos, obviamente que si uno lo tiene a Darín, tenés que poner la carota de Darín Claro. grande. Imposible No no hay tutía. hacerlo. O sea, Imposible no no hay hacerlo, forma, digamos. claro. Porque vos estás vendiendo algo y obviamente tenés que mostrar Sí, es la propuesta de y valor sí, en algún punto obviamente. tiene que ver con eso. Después el problema es que cuando hiciste 14 afiches de Darín, tenés que ver... No, pero tenés que ver... ¿Cómo Y el vos te público diferencias, claro, no? y el público Claro, también claro. decir cómo ver que Claro. no es una nueva película igual a la de Darín. Entonces, seguro por un lado el elenco, si es un valor de capital, me parece que es importante que se lo vea bien. Y para que se lo vea bien, es importante hacerle buenas fotos, digamos. Entonces, para hacer las buenas fotos hay que pararlos en un sinfín, hay que ponerle un par de flashes, hay que hacerlos
generar una mirada, un acting o lo que sea, y tener esa imagen en calidad. Y después tenés que se comunique claramente el género de la película, ¿no? No es lo mismo un afiche de terror, ustedes saben, que un afiche de una comedia o una romántica. Tienen elementos visuales casi como el género en sí, ¿no? La luz de la foto para la comedia no es lo mismo que la de terror, la tipografía de comedia no es lo mismo que el terror. Y pensar que hoy en día se tiene que leer eso en un cartel desde un edificio, en el colectivo, tenés que leerlo y poder reconocer la cara de Darín, leer el título de la película y la fecha, y a un scroll de Instagram, digamos. Tal Entonces, cual. la lectura y el contraste de lectura de esas informaciones tiene que ser clara, ¿no? El elenco, el tono y la lectura de la información me parece que tienen que ser elementos que no pueden estar flojos, digamos. Te hago una pregunta. Tiene que ver con... me preguntaba cómo fueron cambiando también esas cosas en todo este tiempo, digo, en distintos tipos de pantallas. Vos recién mencionabas vía pública y un edificio gigante, y hoy también tenés una pantallita en un teléfono. ¿Cómo fue cambiando eso en la forma de pensarlo? ¿Cambió mucho para ustedes en el trabajo o Mira, la esencia es la misma? ¿Cómo es yo eso? creo que la esencia es la misma. Sí es verdad que la plataforma, el consumo en plataforma, sobre todo, es otro medio, ¿viste? Entonces, un afiche complejo de muchos personajes o de muchos elementos que quizás se leen. El póster generalmente es una pieza creada para ver en el cine. Claro. A 1,5 metros de distancia, ¿no? Y detenerte y mirarlo, estás eligiendo la película, entonces te parás y la mirás. Entonces, puede tener una complejidad y una lectura que no es la misma que la vía pública, que es algo que tiene que verse en medio de un entorno sobresaturado, en movimiento. Entonces, bueno, quizás ahí tenés que limpiar cosas, tiene que quedar más clara la información. Y la plataforma hoy en día va más en ese sentido también, porque el display es pequeño, entonces se ve pequeño todo. Y hacia donde van las plataformas hoy en día, nosotros trabajamos con Netflix también ahora en los últimos años, ya generalmente ya ni siquiera son pósters, sino empiezan a verse frames, ¿viste? Es como que hay una cosa del consumo mucho más natural y casi que sentís que con el mouse pasás por encima y ya empieza la película, ¿viste? Y obviamente el elenco casi siempre es lo que más se ve. Y además las plataformas tienen todo este sistema de consumo algorítmico que es lo que yo veo no es lo mismo que vos ves. Claro. Entonces tenés que entregarles un paquete de diseño que cubra muchísimas variables gráficas y visuales de acuerdo al consumo de cada uno. Y va cambiando, ¿no? Aparte, eso en la plataforma. Si no ven te muestra siempre lo mismo. No, porque si ven que no picaste, te van a mostrar otra cosa. Sí, porque aparte hay algo de ese menú, ¿no? Vos entrás y tenés todas esas imágenes juntas, esto que decíamos. Una cosa era ir al cine y ver unos cuantos afiches de lo que hay en sala o de un par que se van a estrenar, que es lo que vos te pones a elegir. Vos entras a la plataforma y ves un carrusel tras carrusel tras carrusel, es como una cantidad enorme, y entonces se empiezan a renovar también, porque es un zapping, exacto. Entonces se empiezan a renovar para que tenga algo que visualmente te vuelva a llamar la atención. Exactamente, y que vos lo decodifiques rápido también, en la pasada, entonces... No sé, una película como, no sé, Knives Out, ¿no? Sí. Que es una película de multicast. Tal ¿no? cual. Bueno, yo no creo que funciona un postercito chiquitito con todos. Claro. Vas a ver a Daniel Craig seguramente enorme. Si no funciona, te van a mostrar a Edward Norton. Claro. Si consumís, no sé, si recién viste Almost Famous, te van a mostrar a Kate Hudson. Claro, o románticas. O si consumís acción y aventuras, te van a mostrar a Dave Bautista. O sea... Lo van a ir manipulando para hacerte entrar de alguna forma u otra a la larga. Sí. Eso como, si se puede contar, un poco cómo te lo piden, digamos, cómo te piden todas esas variantes. El paquete. Ese paquete, claro, ¿con qué criterios? Tipo, ¿cuál es la descripción de eso? Te digo porque, claro, pensaba en esto que estaban diciendo ellas. Digo, yo a veces entro yo y veo un afichito. Y después entro desde el usuario de otro y lo veo distinto, en el mismo contenido, pero con otro gancho. Entonces, me preguntó un poco cuál es el pedido del otro lado del que está haciendo esa lectura. Bueno, tiene que ver con justamente un abanico de extraer las posibilidades visuales que tiene la película, digamos. Una escena romántica, un momento de acción, un momento de production value, o una explosión, o una locación... primeros planos, algunos afiches conceptuales, como por ejemplo
el cuchillo clavado en el celular. O sea, cosas que no tienen a veces a los actores, sino que son construcciones más gráficas claro. y con un significado que visualmente puede ser más atractivo también. Una imagen por ahí más fuerte. Una imagen más fuerte, pregnante, que también funciona. Nada, te piden eso, variedad de tamaño de plano, variedad de cast, variedad de género. Esa es un poco la idea. Claro, como poder cubrir también como un espectro diferente. Exactamente. Y me quedé pensando también en esto que decías de que son uno de los pocos estudios que tal vez, que el único que trabaja tanto lo gráfico como lo audiovisual. Que pienso que es interesante pensar esa conexión, ¿no? Entre 100%. que el tráiler por ahí y la gráfica se comuniquen también, ¿no? Funcionen en conjunto. A mí también los trailers es algo que me gusta mucho y que me parece que es todo un arte lograr, como un trailer que transmita bien la película. Me enojo mucho con los trailers mentirosos también. Bueno, pero también... Yo entiendo que es la función. Pero no te enojas con la hamburguesa, ¿viste? De McDonald's. No, sí, igual. Me enojo también. Está bien, pero es lo, Sí, yo lo que digo pero que hay es algo lo de... mismo, ¿viste? Exacto. Sí entiendo igual que es la función más allá de que yo me enoje, ¿no? Exacto, o sea, entiendo que está Sí, bien sí, que me lo venda. Sí. Igual ese enojo, o sea, es delicado, porque tampoco lo que no puede pasar es que vos vendas algo que no es. Y ahí va a entrar en esa genera, sutileza. Claro, porque eso genera insatisfacción y la insatisfacción genera rechazo y entonces es un boca a boca que no funciona. Vos lo que tenés, no puedes decir que esto es una comedia y después te fumás un drama. Eso no Claro. podría suceder. Lo que sí es bueno, es como los remos de una consola, ¿viste? Bueno, levantás un poco algunas cosas y algunas las bajás. Las bajo un toquecito, claro. Pero a la larga la película es la misma y el contenido es... No puedes sentir que te defraudó, no puedes sentir que te vendieron algo que no es. Sí puedes sentir que fue manipulado un poco para... Que Claro. no estaba tan bueno como yo me esperaba, Exacto. pero fui a ver eso, Bueno, digamos. el tráiler tiene una ventaja que obviamente es mucho más fácil hacer algo atractivo en 1 minuto y medio que en 90 Claro. minutos. Entonces ya ahí tenés una ventaja. O sea, Claro. Sí. Y competís... con el material de por ahí de 1 hora y media o más. Exactamente. Claro. O sea, agarrar de 2 horas y 1 minuto y medio, y bueno, no digo que es fácil lo que hacemos, lo que digo es que, bueno, obviamente que te voy a mostrar lo mejor de una forma Claro. editada, con música que generalmente quizás ni están en la película. Claro, no tenés Entonces, la responsabilidad de resolver tampoco todo eso que Claro. estás Tenés que proponiendo ahí, plantear, tipo, claro. nuestro trabajo termina con el ticket en mano del espectador. Claro, sí, o sea, obvio. después lo que suceda a partir de ahí ya se tiene que defender la película. Claro. Lo que no puede pasar es que vendiste algo que no es. digamos. Claro, y por eso pensaba en esos puntos de contacto entre lo que te preguntaba Cami antes de qué es lo que tiene que tener un afiche y qué es lo que tiene que tener un tráiler, que hay un poco de lo mismo, me imagino, en cuanto a Total. el tono, el cast. Bueno, el tráiler tiene más herramientas del relato porque obviamente estás usando la película Exacto. y podés mostrar a los actores, o sea, hay escenas, hay diálogos, hay locaciones, hay explosiones. Entonces, el tráiler lo que hace es una especie es como agarrar los actos de la película, digamos, y más o menos explotar los primeros 2 actos de la película y el tercero dejarlo en un picado de imágenes y de sensaciones. Pero sí o sí, sin duda, el tráiler sobre todo es más el género Ujú. y un poco la historia, porque el elenco lo vas a ver sí o sí. Claro. Pero lo que tiene que quedar claro es qué tipo de género es y un poco de qué va la película, ¿no? Yo tengo una Por última de mi supuesto. parte nomás. Hay un montón de cosas igual que se van abriendo y yo me voy haciendo 18.000 anotaciones y creo que no llegué a la mitad. Para pero la próxima vez que lo Sí. invites. Sí, te va a llegar después que te vas un drive con una lista. cosas que Está muy tenés bien. que responder. A mí me gusta hablar de esto, como pueden ver. Sí, vos en un momento mencionaste esto como de, bueno, que mientras antes puedan entrar al proyecto mejor y que a veces no es la idea por ahí empezar a pensar, bueno, ya hice la película, ahora voy a venderla. Ujú, tal cual. ¿Qué hay más? ¿Con qué trabajas más? ¿Con gente que considera este trabajo tuyo desde el comienzo o también hay mucho de, no sé, Tengo toma, esta película tengo para esto, estrenar, lo ¿qué vendemos? hacemos? ¿Cómo Bueno. funciona eso? Depende un poco de la situación. Hay películas que no saben a dónde la van a vender hasta que se enfrentan a eso. Hay películas que no pensaron en que había que pensar eso antes. Y después nosotros hemos trabajado con grandes productoras de acá. Hemos hecho, no sé, El Clan, Relatos Salvajes. Sí. Y hemos generado vínculos con las productoras donde hemos retroalimentado un poco la forma de trabajar estos procesos y entender que era lo mejor. Entonces hay unas escalas de proyectos que ya llegan con el guión. No sé, hicimos el afiche de la película de los simuladores el año pasado, creo que fue, que vuelven, y era una película que no estaba ni Claro, escrita. claro, claro.
para mí, ellos se dan cuenta de que cuanto antes estamos involucrados en el proyecto, mejor para ellos, porque desde lo práctico es porque tienen los actores al pedo el 60% de la jornada. Sí. Entonces vos pones un fondo y sacás una foto, si te sacás de encima cuando tenés tu maquillador y el vestuarista en set, ¿entendés? Y al actor lo tenés en personaje, porque después lo que pasa es que el actor, Joaquín Furriel, termina la película y se corta la barba o se va a hacer otra cosa y vuelve a ser otra persona y ya está, claro. O tenés que volver a llamar al vestuarista, o tenés que, no sé. Hay algo ahí de estar en el momento que me parece que es bueno y que además uno puede leer el guión y decir, mira, esto está bueno. Acá lo tenés a él, no sé, abriendo un cajón y sale una luz. Bueno, hacelo mirar a cámara y guiñar el ojo, no sé, porque te sirve para hacer un tráiler o un teaser o una cosa así. Entonces ya tenés todo armado, tenés todo montado ahí. Está buenísimo. Y bueno, lo Claro. aprovechás y es Generar costo otras cero. jornadas, claro, generar otras jornadas para el tráiler es impensado. Es Si impensado. lo tenés pensado de antes es otro mambo. Todo lo que cuanto antes lo pensás mejor, porque lo que pasaba es que lo último en lo que el productor pensaba era lo primero que el espectador veía, ¿entendés? Claro. Y eso es tipo Qué complicado ahí, ¿eh? claro, Es muy complicado. letal, porque vos hiciste 3 años de tu vida, 4, 5, 6 millones de dólares, pesos, lo que sea, y después todo se reduce a ese tráiler, ese póster. O sea, Claro. lamentable, o sea, después la película obviamente tiene que estar buena y si es buena tiene otra vida, pero lo primero que la gente va a ver son eso, un minuto y medio claro. de esa película y un afiche, ¿viste? Sí. Es como realmente importante. Sí, Es total, Darle que bola. totalmente. la gente en general, en líneas generales, elige, bueno, no sé, por Ujú. ejemplo, ir al cine o hacer clic en una plataforma por el tráiler. 100%. Ahora hay mucho esta moda de que cuando haces clic en el póster te pone una escena random de la Claro. película que es cero atractiva. Y ahí decís, bueno, claro, la importancia de tener un buen tráiler, porque yo a esto Bueno, pero no voy a eso entrar. también es algo que cambió en las plataformas, que hay menos tráiler y más clip, lo que se llama Claro, un clip. sí. Porque también es como un zapping. Es el zapping, Claro, sí. Entonces, es claro. más fácil entrar a un mood, a veces, digo, de la película o sentir que puedes elegir algo porque ves al actor actuando, ¿no? que ya te machaquen con un editado de tráiler de 1 minuto y medio que en el medio de una navegación. Claro. No es lo mismo. Sí. Claro, el es otro tipo de consumo. En la plataforma que en YouTube, que en Instagram, Mm. que en el cine. O sea, cada mundito, ¿viste? En YouTube se ve que los trailers a veces empiezan con 5 segundos de un editado y hay un cartel que te dice, no sé, tráiler oficial, ¿viste? Bueno, eso lo hacen porque el skip, para que no esquipees el YouTube en los primeros 5 Claro. segundos. Sí. Entonces, bueno, ahí nació todo un nuevo lenguaje que es Claro. cómo cautivar en esos primeros 5 segundos al espectador para que se quede mirando el tráiler. Claro. Que no es lo mismo que el cine, que ya estás sentado ahí, lo tenés en pantalla grande, y no te vas a ir a ningún lado, la atención es total. Es interesante. Es un montón. Es un montón. Es un mundo. Nico, se nos ha terminado ¿Ya el está? tiempo. Mirá. Tenía que venir mucho más temprano. Sí, entonces. la verdad es que creo que quedan un montón de cosas Sí. como para pensar y además también me encantaría hablar de esto en relación a tus películas. O sea, es como Ah, sí, todo no, eso un es otro mundo. todo un Sí, sí. mundo. Bueno, Así porque que- yo, perdón, hago Sí, la sí, no, última, por pero favor. Dígalo. no soy partidario de los directores involucrados en las campañas, digamos. Porque creo que el director tiene un vínculo emocional con su película que no es lo mismo cuando tiene que agarrar y cortarla en pedazos Ni y, hablar. y Claro. poner Capusotto más grande, más chico. O sea, hay un montón de decisiones que son de venta, que son estrictamente Claro. de venta. Y el director, bueno, estuvo escribiendo esa Es su película baby. durante Ay, años. la lágrima. O al revés, le gusta mucho un plano, un momento que no te Mm. sirve para la venta y no sé qué, y le gusta. O tenés que mostrar ese momento y dice, no, pero me estás cagando al final, y no te preocupes, después la gente no se... O sea, Claro, no se va a esto dar cuenta, no se va a no dar se va a dar cuenta. Y ahí, y lo que digo, tenés 1 minuto y medio y tenés que tirar toda la carne al asador porque es tu one shot, ¿viste? Sí. Entonces, la relación con los directores es un tema también. Y en mi caso, que yo hice mis propios trailers, como yo soy un experto, lo puedo lidiar, ¿viste? Puedo separarme. Pero no es fácil, no es fácil. Seguro. Bueno, entonces queda recontra abierta una Parte futura dos. invitación. Parte dos. Bueno, hagamos una columna Esto analizando fue los el trailers de tráiler, la claro. semana. ya fue. Ay, Bueno, bueno, me listo. encanta. No tengo con quién hablar de esto, ¿no? O sea, Acá tenés un es grupo tu que lugar, te acepta. tengo con Sí, quién sí. hablar de todo esto, Me ¿no? encanta, me encanta. Nico, gracias. Gracias A ustedes. enormes. Un placer. Vamos a hacer un breve corte, Nancy. Por supuesto, vamos a escuchar Sunshine Lollipops and Rainbows de Leslie Gore. Sunshine, lollipops, and